Bueno, arranquemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a explorar cómo una pequeña empresita emergente, contra absolutamente todos los pronósticos, cambió la tecnología global para siempre. Es una historia de resiliencia, de visión y de pura audacia, que francamente sigue inspirando a los innovadores hasta el día de hoy. Pero antes tenemos que plantearnos una pregunta enorme, porque para entender realmente la magnitud de esta hazaña hay que retroceder en el tiempo a la cruda realidad de 1945. ¿Cómo es que un imperio tecnológico global nace de las cenizas de un país que acababa de ser completamente devastado? Imagínense el panorama por un segundo. Tokio, 1945. Ruinas calcinadas por bombardeos, una economía destrozada y una pobreza extrema. Millones de hogares borrados del mapa. Y en medio de todo este páramo hay un contraste increíble. El optimismo inquebrantable de un joven oficial de la Marina con un título en física. Sección 1. Resurgir de las cenizas. Un comienzo desde cero. Y aquí es donde entra Akio Morita. Y fíjense en esto, Morita venía de un entorno súper privilegiado. Era el heredero de 15ª generación de una familia riquísima que llevaba 3 siglos fabricando sake. Tenían canchas de tenis y choferes en el Japón de esa época. Pero a él no le interesaba el negocio familiar. Lo suyo era una obsesión total por la electrónica. Y en lugar de rendirse ante la destrucción de su país, adoptó una postura tremendamente optimista. Ese nivel de fe ciega se resume perfecto en esta frase suya. Sin embargo, tenía confianza en mí mismo y en mi futuro, incluso entonces. O sea, ¿qué nivel de convicción? Tener esa mentalidad cuando todo a tu alrededor está aniquilado requiere una tenacidad especial. Esa creencia en sí mismo fue el motor que lo impulsaría a construir un imperio. Pasemos a la parte 2, una asociación de opuestos. Porque ninguna de estas historias se hace en solitario, y aquí vemos por qué esta asociación fue tan increíble. Eran como el agua y el aceite. Por un lado, Masaru Ibuka, un ingeniero brillante pero súper tímido, 13 años mayor que Morita. Y por el otro, Morita, un físico audaz, extrovertido y un vendedor natural. Uno tenía el cerebro para inventar la tecnología del futuro, y el otro, la visión para venderla a escala global. Claro que los inicios fueron, pues, más que precarios. En 1946 fundan su corporación con apenas $500. Financiados por el papá de Morita, tenían unos 20 empleados metidos en el 7º piso de unos grandes almacenes bombardeados. Imagínense esto, el techo estaba tan dañado que cuando llovía, los empleados literalmente tenían que abrir paraguas en sus escritorios para no mojarse mientras trabajaban. Desde ahí empezaron su ascenso. Así que, ¿cómo encuentran su mercado? Pues a base de lecciones duras. En 1950 construyen la primera grabadora de tinta de Japón. Una maravilla técnica, sí, pero las ventas fueron decepcionantes, porque nadie entendía para qué usarla. Ahí Morita se da cuenta de algo clave. Hay que ir directo al usuario para mostrarle el valor. Así que buscaron a la Corte Suprema, que sufría una falta enorme de taquígrafos. Les demostraron cómo la máquina resolvía su problema y vendieron 20 unidades al instante. Aprender a vender soluciones directas lo cambió todo. Lo que nos lleva a la sección 3, la revolución del radio de bolsillo. Fíjense cómo evolucionan rapidísimo. En el 54, se arriesgan y pagan $25,000 por la licencia del transistor de Bell Labs. Mientras otros usaban transistores solo para uso militar o médico, ellos decidieron miniaturizarlos. Y así en 1955 sacan el radio TR-55 y para el 57 el histórico TR-63, su primer gran radio de bolsillo. Y les tengo que contar esta anécdota porque demuestra la genialidad de Morita. Él vendía sin parar el TR-63 como un dispositivo de tamaño de bolsillo, pero había un problemita. La radio era un poquito más grande que los bolsillos de las camisas de esa época. ¿Qué hizo? En lugar de dar marcha atrás, mandó a hacer camisas especiales para sus vendedores con bolsillos ligeramente más grandes. Así la radio entraba a la perfección durante las demostraciones. Puro espectáculo y marketing. Llegamos a la sección 4. Defender la marca. Visión a largo plazo. Para 1958, sabían que Corporación de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio no iba a funcionar a nivel global, necesitaban algo fresco. Así que nace Sony, una mezcla de sonus, que es sonido en latín, y Sony, esa expresión estadounidense para un chico astito y enérgico. Un nombre corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma y perfecto para conquistar el mundo. Ahora, pónganse en sus zapatos por un momento e imaginen la tensión. ¿Qué harían si les ofrecen un pedido colosal de 100,000 radios que vale literalmente varias veces más que todo el capital de su empresa combinada? Esa oferta millonaria venía del gigante estadounidense Bulova. Pero traía una trampa.
Exigían que su propia marca estuviera en los radios. Y Morita, sorprendentemente, dijo no. Se negó por completo a ser un simple fabricante anónimo. Cuando le dijeron que nadie conocía la marca Sony, Morita respondió que hace 50 años nadie conocía a Bulova tampoco. Al rechazar ese dinero fácil, estaba asegurando el legado de su propia empresa para el medio siglo siguiente. Sección 5. Desafiar al mercado. Crear la necesidad. Y entramos a la creación del Walkman a fines de los 70, una serie de pasos que ordenó Morita y que su propio equipo detestaba. Ibuka quería escuchar música viajando sin cargar un equipo gigante. Entonces Morita dice, tomemos una de nuestras grabadoras, quitémosle el circuito de grabación, saquemos la bocina pesada y pongámosle audífonos ligeros. El equipo de marketing casi se desmaya. Argumentaban que absolutamente nadie iba a comprar una grabadora que no pudiera grabar. Y aquí es donde Morita suelta una frase brillante que define su filosofía. El público no sabe lo que es posible, pero nosotros sí. Entendía que no se puede investigar el mercado de algo que la gente ni siquiera se imagina. Él confió plenamente en que al crear una experiencia musical revolucionaria y personal, el mercado simplemente se formaría a su alrededor. ¿Y el resultado de esa apuesta? Bueno, 400 millones. Sí, escucharon bien. 400 millones de unidades del Walkman vendidas a nivel mundial. Un éxito tan masivo que silenció cualquier duda interna y demostró que Morita era un genio absoluto prediciendo cómo queríamos interactuar con la tecnología. Pero, viéndolo en perspectiva, el logro culminante de la vida de Morita no fue solo armar una empresa gigante, fue cambiar un paradigma global. Tomó la etiqueta hecho en Japón, que en esa época era vista como sinónimo de imitaciones baratas, y a base de pura calidad e innovación, la convirtió en un símbolo global de excelencia premium. Prácticamente ayudó a reconstruir el respeto económico de toda una nación. Así que toda esta historia increíble nos deja con una pregunta súper provocadora. ¿Estamos construyendo un proyecto solo por las ganancias de hoy? ¿O tenemos la visión de forjar un legado de innovación que defina los próximos 50 años? Un desafío enorme, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos de verdad que estas ideas les sirvan de muchísima inspiración.